Lucas 23 del 39 hasta el 43. Cuando Cristo está crucificado, hermanos. Lucas 23, desde el versículo 39 al 43. Dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ni aún temes. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendita la palabra de Dios. Soberano Señor, como siempre te damos gloria a ti. Tú eres el digno de todo loor y de toda gloria. Nos congregamos para alabarte, para bendecir tu nombre, para darte, Señor, loores. En este momento te ruego, de manera insistente y de lo profundo de mi ser, que tomes el control de mi vida total, Señor, de mi pensamiento, de mis palabras, de mi manera de articular, para que yo no sea ningún estorbo en la entrega de tu palabra. Te pido que me des humildad como la de Cristo para predicar con humildad. Revísteme de tu santidad y de tu amor, y haz que mi amor crezca para los que oyen, que los ame cada día más. Nos disponemos, Padre, con nuestro corazón abierto a entregar tu palabra. Dispón en el corazón de los que oyen también, para que la reciban con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza para Jesús, esperanza para los pecadores. El famoso niño que nació en Belén de Judea es el único bebé que ha sido concebido de forma divina, ya que fue concebido por la obra de Dios el Espíritu Santo en el vientre de una señorita virgen. Esto suena imposible para los hombres. Sobre todo entender esto para muchos es imposible. Pero no es imposible para Dios. Porque Dios, hermanos, creó todo con el poder de su palabra. Por lo tanto, Él ordenó a su criatura, a su creación, que se concibiera en el vientre de una virgen un nuevo ser humano por el Espíritu Santo. Y así pasó. Esta concepción y el mismo nacimiento de Jesús nos hacen identificar que Jesús, por su concepción divina, es completamente Dios. Pero a la vez, al estar concebido en el vientre de una mujer, también es completamente hombre. ¿Cómo sabemos? Jesús nació en un pesebre. Y a su corta edad, en su nacimiento, sin llegar a ser un párvulo siquiera, su familia tuvo que huir hacia Egipto. Esto debido a que Herodes, el grande, mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años. Lo hizo porque unos pastores le habían preguntado: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes no soportó cuando escuchó que era un rey el que había nacido, y por eso envió a matar a todos estos niños. Pero José,
María y el bebé salieron y encontraron refugio en Egipto. Tras la muerte de Herodes el Grande, ellos volvieron a Nazaret. Jesús creció y cuando tenía 12 años, su familia fue a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, como lo hacían por costumbre. Entiendo que José y María no tenían toda su atención en Jesús, su hijo mayor. Ellos estaban más pendientes de los niños pequeños. Al no estar tan atentos de él, pensaron que en el retorno a casa, él iba ahí como parte del grupo de los que iban con ellos. Pero Jesús estaba en Jerusalén todavía. Retornaron a buscarlo y lo hallaron en el templo. Estaba conversando con los doctores de la ley. Lo hacía de tal manera que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ya me imagino a aquellos doctores de la ley diciendo dentro de sí: ¿de dónde este niño sabe tanto? ¿Cómo es tan sabio y tan inteligente? Si él es de un pequeño pueblo allá en Nazaret de Galilea. Recuerden que en aquel entonces no existía la imprenta, no había una biblioteca de libros a la mano para que el niño pudiera acceder a ellos. No había una biblioteca de libros, tampoco había acceso a los medios que tenemos hoy. El acceso al conocimiento era muy limitado y mucho más en estas aldeas como Nazaret. No existían todas las facilidades que hoy tenemos. Entonces los eruditos no encontraban una explicación lógica a la sabiduría e inteligencia de Jesús, quien apenas tenía 12 añitos. Jesús seguía creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. En las Sagradas Escrituras se nos registra la mayor cantidad de información de Jesús, sobre todo de su vida adulta. Cuando ya tenía 30 años, iniciaba su ministerio. La narra, conocido como Juan el Bautista, es una narración muy emocionante. Allí el Espíritu Santo desciende y reposa en Jesús en forma de paloma, esa ave tan mansa. A la vez se escucha una voz del cielo de parte del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego Jesús tiene su ayuno en el desierto y desde entonces Jesús empezó a predicar del reino de Dios. Y aquellas personas que estaban sedientas de escuchar la palabra de Dios se gozaban cuando escuchaban la palabra que Jesús enseñaba. Sus almas eran inquietadas al oír a Jesús. Cuando lo oían, la gente era conmovida. Los oyentes quedaban quietos, atentos, atónitos. No se escuchaba nada cuando Jesús predicaba, solo la voz de Jesús. Y el impacto de las palabras que las palabras de Jesús generaban en el espíritu de los que oían era impresionante. Sus palabras tenían esperanza. Sus palabras tenían paz para los corazones atormentados. Sus palabras generaban adoración al Rey de Reyes, tanto así que multitudes lo seguían y deseaban escucharlo. En uno de sus discursos más famosos, Jesús dijo lo siguiente: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Realmente, hermanos, que las palabras que Jesús pronunciaba eran impactantes. Apenas les acabo de decir un poco. Entonces la gente anhelaba escucharlo. Ahora, además de eso, Jesús también tenía poder en sí mismo para realizar milagros. Él no era un superhéroe, no. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primero y el último, el todopoderoso Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por ese poder sanador, Jesús se convirtió en esperanza para los enfermos, ya que por su poder muchos enfermos eran sanados, levantados de sus lechos. Cojos y paralíticos eran sanados como cualquier persona. Imagínense el impacto que esto tenía en la gente. Porque estos no eran shows montados para alardear de poderes falsos, como muchos hacen ahora. No. Con Jesús eran personas enfermas desde su nacimiento. Y todos en el pueblo, en la comunidad, los conocían enfermos desde que habían nacido y sabían de sus padecimientos y de sus limitaciones. Y de repente Jesús llegaba y con su poder los sanaba. También sanó a muchos no videntes, ciegos. Jesús con su poder los hizo ver, así como nosotros vemos hoy. En un chasquido de dedos, esta gente pasaba de las tinieblas a ver toda la luz y todos los colores. También sanó sordomudos, asimismo a los leprosos, aquellos que nadie quería cerca. Él los sanaba y ellos podían volver a integrarse a la vida en comunidad. En fin, Él era la esperanza para los enfermos y para aquellos que tenían ciertas limitaciones. Cuando la gente ya no miraba ninguna salida de sus padecimientos, cuando la gente ya no miraba una posibilidad en salir de sus lechos por una enfermedad, tenían esperanza en que Jesús podía sanarlos y eran sanos por Jesús. Entonces, como vemos, Jesús era la esperanza para todos aquellos sedientos de un mensaje poderoso e impactante. También notamos que Jesús era la esperanza para los enfermos, ciegos y cojos, para los moribundos e incluso para aquellas familias de los recién muertos. De hecho, en las Sagradas Escrituras se nos narra las resurrecciones que Jesús ejecutó, o algunas resurrecciones que Jesús ejecutó. Además de todo esto, Jesús también liberó a muchos que estaban poseídos por demonios. Siendo así, Jesús era la única esperanza para aquellos que sufrían de este terrible mal. Pero sumado a estas cosas, Jesús también brindaba esperanza a los pecadores. Y me estoy refiriendo a aquellos que estaban y están en el escalón más bajo de la moral y de la ética en una sociedad. Las prostitutas, los delincuentes, los publicanos, los corruptos, los inmorales. En una ocasión, una mujer a escondidas estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su marido. Estaba cometiendo un grave pecado y fue encontrada por terceros en este vergonzoso acto. Fue sorprendida en adulterio. Y en la ley de Moisés,
en cuanto al apartado de convivencia social, de ética y de moral, allá por Levítico 20, claramente dice que las personas que cometieran adulterio tenían que morir, pues estaban afrentando la institución de la familia. A esta mujer la exhibieron públicamente para que su vergüenza fuera aleccionadora para toda la comunidad, y la llevaron ante la presencia de Jesús. Ya la mujer estaba humillada, vilipendiada, y era candidata fuerte para ser lapidada con piedras hasta su muerte. Seguramente ella conocía la ley de Moisés. Entonces, se puede decir que bien merecido se lo tenía, o al menos eso era lo que estaba en la mente y en el pensamiento de todos. Bueno, de todos, menos de Jesús. Estos tipos que la encontraron, ponen a esta mujer frente a Jesús y le dicen a Jesús: en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús no les daba respuesta. Y lo presionaban, le repreguntaban, insistían para que respondiera. Yo me imagino que en ese momento la mujer adúltera, me imagino que se entera de que su vida depende de Jesús. Ella en ese momento solo tiene una esperanza para seguir con vida, y esa esperanza para no morir descansa en Jesús. Jesús le responde a estos hombres y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella, en arrojar la piedra contra ella. Ellos nunca se esperaron esta respuesta de parte de Jesús. Y ese reto que les hizo Jesús les martilló la conciencia. Si tenían la conciencia dormida, en ese momento de ese martillazo, Él se las despertó. Y no tenían fuerza para tomar una piedra y lanzarla. Su espíritu les impedía hacerlo porque habían sido confrontados contra sus propios pecados. La mujer era testigo de cómo uno a uno estos hombres que pretendían apedrearla se iban uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. Finalmente, solo quedaron Jesús y ella. Aquí hay un momento tenso, hermanos. Me imagino a esta mujer agitada por la vergüenza y el miedo, con su corazón latiendo de manera acelerada, su pulso bien acelerado, el sudor en su frente, su desesperación, con miedo a morir, pero al mismo tiempo sorprendida de cómo por las palabras de Jesús nadie se atrevía a lanzarle ni una tan sola piedra. Jesús había estado desde un inicio agachado y viendo a tierra, pero en ese momento se endereza y la voltea a ver a sus ojos. Imagínense ese momento para esa mujer. El Dios encarnado poniendo su mirada, sus ojos en ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quien había librado a esta mujer de que nadie le lanzara una tan sola piedra, tenía la autoridad para matarla a pedradas. Pues en Jesús no había pecado. Él podía lanzar la primera piedra y todas las demás piedras que él quisiera. Pero él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él. Él mismo dijo en una ocasión, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, amados que oyen, Él salva y perdona a todos aquellos que acuden humildes ante Él y con fe ven e identifican que Jesús es su única esperanza. Así es, incluso con aquellos que pensamos que en su vida ya no tienen compostura, Él los puede salvar de la cárcel de su impiedad. Porque Él salva y perdona a aquellos que están derrotados por el alcohol o por cualquier otro vicio, droga o inmoralidad. Él salva y perdona a los que están hundidos y sumergidos en el pecado, como esta mujer. A todos aquellos que están atados y se han dejado engañar por las artimañas de Satanás. Él salva y perdona a aquellos que están consumidos en los vicios de este mundo o en la inmoralidad creciente o en la filosofía de pensamiento más oscura que existe, o en la pornografía o en la infidelidad o en la mundanalidad, o a los que tienen un desorden en su vida. Él estuvo cercano a este tipo de gente mientras estuvo aquí. Tanto así que lo llamaron amigo de pecadores. También podemos decir de Jesús que aquella gente que tenía la oportunidad de conversar con Él daba testimonio de una experiencia incomparable. Como ejemplos tenemos a Nicodemo o a la mujer samaritana, entre otros. En definitiva, Él era y es la esperanza para los pecadores. Escuché un clip de una entrevista que le realizaron al presidente Vladimir Putin. No sé cuándo se la hicieron, pero le preguntaron si todo se podía perdonar. Y él dijo no, pero en serio, la traición no se perdona. Sin embargo, a diferencia de Putin, nuestro Salvador perdonó hasta la traición, ya que uno de sus amigos más íntimos, en el momento más crítico cuando le apresaron, negó que lo conocía. Pedro había comido con Jesús, habían recorrido pueblos juntos, habían tenido extensas conversaciones, pero a la hora de la verdad lo traicionó, fue desleal, lo negó. Pedro estaba devastado por dentro cuando se enteró de la gravedad de su falta, pero Jesús lo perdonó, hermanos. Como dice una expresión popular, el alma le volvió al cuerpo a Pedro, ya que Jesús lo perdonó. Si Pedro estaba pensando que ya no había esperanza para él debido a su traición, entonces estaba equivocado, porque Jesús es la esperanza para los pecadores. Pedro fue perdonado por Jesús. Jesús es maravilloso, hermanos. Sus maravillas son insondables. Hay mucho más que decir de Él, pero en este momento deseo citarles las palabras de un hombre que las pronunció previo a una oración o en una oración. No es la primera vez que las cito en este púlpito o en un mensaje. Y de hecho me encanta citarlas. Este hombre es el doctor siervo de Dios Lockridge. Mientras oraba él, dijo acerca de Jesús lo siguiente: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de la gloria. Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo.
Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Sus palabras no bastan. Nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible. Es invencible. Es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No puedes quitar lo de tus manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él. La tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Fin de la cita. Podría estar, hermanos, toda la mañana, toda una eternidad hablando de las maravillas de Jesús, pero hoy solo quiero que recuerden que Él es la esperanza para los pecadores. Uno de los relatos que más me impacta relacionado a este tema como esperanza para los pecadores es la esperanza o la fe de aquel ladrón en la cruz. La esperanza que este pecador puso en Jesús. Porque vean, a diferencia de muchos que acudieron a Jesús como su única esperanza, leprosos, cojos, paralíticos, enfermos, ciegos, mudos, endemoniados, moribundos, a diferencia de ellos pusieron su esperanza en Jesús cuando lo miraron haciendo milagros, hablando y que las multitudes iban tras Él, cuando predicaba de forma magistral o luego de verle sanar a otros con poder. Pero este ladrón creyó en Jesús cuando estaba clavado en la cruz, cuando la sangre corría por todo su cuerpo, cuando Jesús estaba agonizando. Ese ladrón miró lo que nadie estaba viendo. Él vio en Jesús la única esperanza para su vida. Él miraba, este ladrón miraba la sangre rodar por el cuerpo de Jesús y caer a tierra, pero a la vez veía en esa sangre su única esperanza de perdón en el ocaso de su vida. Mientras todos miraban cómo Jesús respiraba con dificultad, el ladrón miraba como la gracia brotaba con fuerza. Mientras todos miraban cómo Jesús no podía sostener su cabeza erguida en el madero, el ladrón miraba cómo la misericordia se levantaba firme y con disponibilidad para los pecadores. Mientras todos miraban que Jesús apenas podía respirar, el ladrón miraba cómo la gracia de Dios se expandía con fuerza hacia las almas pecadoras.
Mientras todos miraban una corona de espinas dañando la sien de Jesús, el ladrón miraba un trono alto y sublime, esperando a que su rey se sentara con su corona celestial. Mientras todos veían que los ojos de Jesús desfallecían, el ladrón miraba como la puerta del paraíso se abría imponente ante él. Entonces el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. A los que están aquí en esta mañana oyendo, a ustedes, solo quiero hablarles de Jesús. Porque si son iluminados por el Espíritu Santo, van a lograr contemplar a la persona de Jesús y se darán cuenta que ante Él son pecadores y que no hay nada más que hacer, que la única esperanza para ustedes es Jesús. Por eso estoy hablando de Él. Alguien de ustedes dirá: pero yo no soy como esa mujer adúltera que acabo de escuchar, mucho menos como ese ladrón que fue crucificado justamente. Yo le respondo: sí, tiene toda la razón, pero por favor no se compare con ellos, no se vea en el espejo contra ellos, véase en el espejo de las sagradas escrituras. No. Pero si eso no le va a hacer con esa mujer adúltera o con ese ladrón en la cruz, ni con Pedro se compare, entonces compárese con Jesús. Hágalo con sinceridad. Y luego se me acerca y me dice: qué tan pecador es usted. No puedo dejar de decirles de que el fin de Jesús no fue la cruz. Él resucitó de la muerte, venció a la muerte. Él vive y está a la diestra del Padre. Y hoy sigue brindando esperanza para los pecadores. Supera más de 100 los pecadores que hay hoy aquí sentados. Y ninguno de ustedes puede decirme que no es un pecador. Tal vez el orgullo no les ha dejado ver la necesidad que tienen de Cristo. Dice, sí, me causa. Fiesen. No les voy a pedir que pasen enfrente, les voy a pedir que vengan todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. No les voy a pedir que repitan una oración conmigo. Vamos a las aguas bautismales y que demuestren ante el mundo que ahora le pertenecen a Cristo. Esperanza para los pecadores. Él justifica al impío. Él murió por los enfermos de su alma. La única Jesús. Así que véalo a Él y recíbalo como su Salvador. Vea la cruz, abrace la cruz. Bendito Dios y Padre, gracias porque nos ha permitido hablar de Cristo, de Jesús, el Todopoderoso, quien es nuestra vida, en quien hemos creído. Pero hay muchos aquí que aún no creen, Señor. Y yo te ruego que también martilles sus conciencias con tu palabra. Pero más que eso,
que los doblegues por tu soberana voluntad al pie de la cruz, clamando misericordia, y que vean a Jesús como la única esperanza para sus almas, y que te reciban, Señor, y que pronto vayan a las aguas bautismales para dar testimonio público que ahora son tuyos. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.